Hey filósofos, ¿cómo estáis? ¿Conocéis a Platón? ¿Sabéis cómo fue su muerte? ¿Queréis saber algo más de su obra que no sea el mito de la caverna? Pues yo te lo cuento de una manera diferente. Bienvenidos a mi canal, yo soy Audiolibrer y aquí comienza la muerte y la obra de Platón. Según cuenta Filón, Platón murió en el año 347 a.C. de un ataque masivo de ladillas. Como lo oís, la verdad que me da un poco de coraje tener que contar esta historia tan sucia del divino Platón, pero si murió así, pues murió así, ¿qué se le va a hacer? Su nombre verdadero era Aristócles de Atenas. El nombre de Platón solamente era un mote que significaba de anchas espaldas. De joven frecuentó a los sofistas, como cualquier ateniense culto de la época, pero su vida cambió de golpe cuando conoció a Sócrates. Se le fue la cabeza y abandonó su vocación de comediógrafo y su carrera política que su noble familia le ofrecían, y decidió dedicar su vida a seguir a su amigo Sócrates. A la muerte de Sócrates, Platón abandonó Atenas con el propósito de alejarse para siempre de la ciudad que había matado a su amigo. Se fue a Sicilia, donde convivió con los pitagóricos, y ahí hizo muy buena amistad con Dión, quien lo animó que interviniera en la política de Siracusa, que estaba gobernada en ese momento por el joven tirano Dionisio. Por diversos motivos, Platón salió muy mal parado de su encuentro con este rey, y esto le hizo volver a Atenas, donde fundó la Academia, una institución basada en el estudio. Pero no contento con eso, decidió volver a Sicilia, donde volvió a salir otra vez cardado, así que volvió a regresar a Atenas. Y en ese momento fue donde se le quitó toda la tontería de aspirar a la política y dedicó el resto de su vida al estudio de la filosofía. Según Diógenes Laercio, varias ciudades solicitaron sus servicios como legislador, pero ninguna aceptó la primera condición impuesta por Platón, que era que los gobernantes tenían que renunciar a toda propiedad y a tener una familia. A ver, lo de la propiedad yo creo que se podría estudiar, pero lo de no tener una familia, yo creo que ahí Platón se ha pasado un poco. ¿Vosotros qué creéis? De modo que los últimos años de su vida los pasó en la academia, examinando críticamente su propia teoría de las ideas, hasta que al pobre se le vinieron encima las ladillas. Con respecto a la obra de Platón, la podemos dividir en tres etapas. La primera etapa en la que Platón camina de la mano de Sócrates. La segunda en la que Platón expone su teoría de las ideas. Y la última en la que se examinan los problemas y los escollos que los problemas habían ido acumulando a lo largo de su nacimiento. Además, te voy a contar una curiosidad de Platón, y es que en sus obras toca todos los temas posibles de la filosofía, pero casi siempre los trata de forma incompleta o se limita a plantearlos y a señalar los problemas que le esperan a cualquiera que intente resolverlos. Además, el lenguaje que usa es más propio del mito que de un saber racional, y todos ellos lo expone de una manera dialogada que dificulta bastante su comprensión. Este Platón sería un genio, pero la verdad que no nos lo pone nada fácil. De ahí que todas sus obras sean una fuente incesante de controversia. Algunos dicen que Platón era un tipo revolucionario, antecesor de gente como Lenin, Fidel Castro y como muchos otros. Y para otros, Platón sería el prototipo de aristócrata relamido, autoritario y políticamente siniestro. Y ahora, después de esta chapa, vamos con un par de cotilleos que os van a dejar alucinando. Algunos psicólogos afirman que todo esto se reduce a que Platón era un homosexual reprimido. Es maricón, maricón. Y de ahí su apodo de anchas espaldas. Otros señalan que fue el principal suministrador de las ideas de la religión cristiana. Como podéis ver, hay muchas controversias de lo que fue y dejó de ser Platón, pero nosotros vamos ya al meollo de su principal doctrina, a la archiconocida teoría de las ideas. Y ¡suscríbete!
Y para explicar su teoría de la idea de una forma clara y para que lo entendáis, vamos a empezar con un ejemplo. Imaginaros que sois directores de la NASA y que queréis enviar un cohete a Marte para encontrar vida inteligente, ya que aquí en la Tierra parece que escasea un poco. Ya sabéis, como buenos directores de la NASA que sois, que para que el cohete llegue a Marte, primero tiene que dar unas cuantas vueltas alrededor de la Tierra para coger impulso y salir disparado hacia la diana, hacia Marte. Bien, pues para que esto sea posible, lo primero que tendréis que hacer será pedir a las distintas estaciones astronómicas de la Tierra que os envíen datos precisos de la órbita y de la posición de Marte. Cada una de ellas nos enviarán datos diferentes, como es lógico, no es lo mismo ver Marte desde España que desde Italia o desde Argentina, que a lo mejor desde ese hemisferio ni se ve. Pues nuestro trabajo consistirá en recopilar todos esos datos para así poder determinar la posición del planeta y poder lanzar nuestro cohete. Pues mira, ese mismo planeta en ese momento es la idea de Marte. Y vosotros os preguntaréis el por qué. Pues es una idea, porque nadie la ha podido ver con sus ojos, sino que ha surgido a través de los datos que hemos podido recopilar y sobre todo como proceso de un producto de abstracción matemática. ¿Cómo te has quedado? Pero cuidado, aunque sea ideal no significa que sea irreal. De hecho, es el planeta Marte más real de todos. Si queremos tener alguna posibilidad de éxito en nuestra misión, tenemos que dirigir la nave a esa posición ideal. Y aún así puede que la misión fracase, porque como somos mortales nos solemos equivocar con bastante frecuencia. Hay muchas variables, por ejemplo, un matemático que se equivoca en un cálculo, un ordenador que se bloquea, unos tornillos que se sueltan. Hay infinidad de variantes para que la misión salga mal. Por eso, Platón decía que los sentidos corporales despiertan el alma, pues conocer una idea es verla con el ojo del alma. Maestro, ¿y eso qué demonio es? Buena pregunta, alumno. Pues ver con el ojo del alma consiste en analizar la realidad de un modo matemático. Pero la cosa no queda ahí. Según Platón, cuando el ojo del alma contempla la idea, no hace más que recordar algo que ya vio con anterioridad, porque todo conocimiento es recuerdo. Esto ya lo viví yo antes. Esto del recuerdo es algo que en Platón tiene un sustento religioso tomado directamente del pitagorismo. Cuando el cuerpo muere, el alma puede abandonar por fin su prisión corporal y volar libremente al cielo donde habitan todas las ideas. En ese cielo contempla esas realidades eternas e inmutables, tras lo cual el alma es obligada a beber de la laguna del olvido antes de recibir un nuevo destino en otro cuerpo mortal. Pero aunque hayamos bebido de ese agua y olvidado todo lo que habíamos visto, siempre quedará una huella en la memoria que sabremos despertar si nos entrenamos adecuadamente, sobre todo en el estudio de la aritmética, la geometría, de la astronomía y de la música. Por ejemplo, la idea de belleza. Vosotros podéis pensar que una persona es guapa, que la puesta de sol es bonita, yo puedo pensar que el olor a campo es agradable. Pues las cosas bellas son muy distintas y ninguna de ellas es la belleza. En consecuencia, antes de reconocer cualquier cosa como bella, vosotros y yo ya conocíamos de antemano la idea de belleza. Platón pensó que conocíamos la belleza de las cosas porque ya habíamos visto la belleza antes de venir a este mundo. O sea, que las ideas son un antes que. Es decir, una precondición de que se produzca el conocimiento. Y eso Platón lo explica muy bien con el recurso del mito de la reminiscencia de las almas. Esto, para los que ya sepan algo de filosofía, seguramente les recuerde a Kant, ¿verdad? Y para los que no, pues tendré que esperar a que lleguemos al vídeo de la muerte y la obra de Kant. Así que para que no te pierdas ningún vídeo, dale a la campanita de YouTube y suscríbete. Mira, una cosa te voy a decir, audiolibrer. Llámame Raúl si no te importa. Bueno, Raúl, lo mismo me da. Mira, decir que este mundo es irreal y que toda la realidad está en unas ideas que persisten fuera de él es una pura insensatez. Además, aun admitiendo todo ese absurdo, aún queda por aclarar qué tipo de relaciones se dan entre el mundo y las ideas. Vaya, estamos que saltamos, ¿eh? Pero la verdad que no le falta razón a este espontáneo. El único sitio en el que Platón aborda las relaciones entre el mundo que habitamos y el mundo ideal es en el Timeo. Y la verdad que lo que dice nos decepciona un poco. Según este diálogo, el mundo es el resultado de haber mezclado una materia torpe, mazacota, amorfa, corrupta y mudable con unas ideas puras. Y esta mezcla la llevó a cabo Demiurgo,
una especie de dios albañil que construyó el mundo con esos materiales tan dispares. O sea, que cuando nos íbamos a asomar a la solución de un problema filosófico de gran envergadura, vamos y nos topamos con el mito. ¿Cómo le gusta a Platón? Pero bueno, en resumen, para que nos entendamos, el mundo de las ideas es para Platón como una nevera perfecta, en donde se conservan unos conceptos que nos permitirán conocer el mundo como es debido. En todo caso, esta teoría de las ideas fue la solución que planteó Platón a los problemas que arrastraba la filosofía. Por un lado, por ejemplo, los problemas heredados de las escuelas de Parménides y Zenón. Para Platón, la inmutabilidad y la inmortalidad del ser se cumplen en este mundo ideal, accesible al ojo del alma. Además, que estas ideas son el fundamento objetivo que buscaba Sócrates para darle en los morros a esos precursores de la pedagogía moderna que fueron los malos sofistas. Aquí, en este punto, los sofistas dirían: han de existir una justicia y un bien objetivos, eternos e inmutables, y su conocimiento habilitará al gobernante para dirigir la ciudad. Todas las opiniones políticas son igualmente respetables. Y Platón les respondería: las opiniones son fruto de la imagen inestable que nos muestran unos sentidos engañosos, incapaces por sí solos de salir de este mundo irreal. Ahí están, por ejemplo, los datos variables y contradictorios que nos enviaron los observatorios sobre el planeta Marte, ¿recordáis? Pero bueno, sigamos. Pero el conocimiento verdadero lo es solo de las ideas. Si os dais cuenta, la posición de Platón es muy clara. Quien sea capaz de dar con la verdad, quien sepa hacia dónde se debe dirigir la sociedad y cómo gobernarla para que llegue a buen puerto, ese ha de ser el encargado de regir la ciudad. Los demás, a trabajar y a ser felices. Y punto. Seguro que muchos habréis pensado que eso es fascismo puro, ¿verdad? ¡Quieta! Bueno, pues en este punto que habéis pensado eso, vamos a pasar entonces con la política de Platón. Toda la teoría de las ideas no es más que un cimiento que necesita Platón para levantar el edificio del estado perfecto o el estado ideal. Lo cierto es que la República y las leyes, sus dos obras centradas en la política, que por cierto os la dejo por aquí si no la habéis leído, contienen un buen número de ideas muy productivas. Los sofistas, por ejemplo, habían considerado que la justicia social era algo externo al hombre. Según ellos, ninguna forma de justicia social se correspondía necesariamente con nuestro modo de ser. Es decir, la organización de la convivencia consistía en llegar a acuerdos, como mantenía Protágoras, o bien liarse a tortazos y que ganara el mejor, como decía Trasímaco. Pues Platón parte del polo opuesto. Para él, la justicia social se produce cuando se armonizan los intereses contrapuestos que surgen de las distintas naturalezas de los individuos que constituyen el Estado. Circunstancia que solo es posible cuando cada uno de los individuos ha alcanzado el equilibrio. Y esto solamente se consigue a través de la educación. De ahí que el Estado platónico debe hacerse cargo de la educación de todos los individuos. Así que Platón fue el primero en concebir la educación estatal. Platón sabía que los humanos nos merecíamos distintas educaciones. En concreto sostenía que el hombre tenía 3 almas, cosa de la que ya hablaremos un poquito más adelante en el vídeo. De momento nos interesa saber que según domine un alma u otra, los individuos serán de una clase u otra. Estas almas reciben 3 tipos diferentes de educación que las van a preparar para ocupar el puesto que les corresponde según su naturaleza y no según su nacimiento o privilegios. Mira, vamos a analizarlos. En primer lugar están los productores de la sociedad, que deberán disfrutar de la propiedad de lo que produzcan en compañía de sus familias. Pues estas cosas son los estímulos naturales para que los trabajadores trabajen como es debido. Estos serán los menos capacitados intelectuales. En segundo lugar están los soldados, y estará formada por aquellos hombres en los que predominen las virtudes del valor y de la inteligencia estratégica, y está destinada a mantener el orden y a defender el Estado de sus enemigos exteriores. Y por último tenemos a los intelectuales, que junto con la clase de los guerreros tendrán que renunciar a la propiedad y a la vida en familia. Y estos vivirán en casas comunes, así rollo casa cuartel. Sus asignaturas principales serán las matemáticas, la música, la gimnasia y la astronomía. Y solo al final aquellos que sean los más excelentes podrán dedicarse al estudio de la filosofía.
por lo que al culminar su formación se convertirán en gobernantes y tendrán a su cargo la organización de la educación de toda la sociedad, la redacción de las leyes y el mantenimiento de la armonía entre todas las partes del cuerpo social. Vamos, que a estos últimos se les puede denominar reyes filósofos. Pero cuidado, que Platón también dice que las mujeres deben recibir la misma educación y la que valga para reina filósofa lo hará igual de bien que un hombre. Fijaros lo que supondría decir esto en pleno siglo IV a.C. Es en estos tiempos y todavía parece que no se asimila muy bien. Y después de todo esto hay que ver cómo poner en marcha esta sociedad. Pues esto es difícil porque Platón declaraba que para construir esta sociedad perfecta haría falta que la filosofía eliminara la ignorancia, la corrupción y la poca responsabilidad de los políticos. ¿Os suena, verdad? Y para que esto fuera posible, habría que cesar a todos los incompetentes que usurpan el poder y permitir que los filósofos se hicieran cargo de la ciudad. Algo prácticamente imposible. La verdad que sería muy bonito todos los políticos fuera del poder y que solo gobernaran los cultos y los filósofos de verdad. Ay. Y ahora sí, ha llegado por fin el momento de hablar de las tres almas de Platón. La primera y más noble, el alma racional. En ellas residen nuestras facultades intelectuales superiores, tanto las intelectuales que nos permiten comprender el mundo, como las éticas que dirigen prudentemente la elección de nuestros actos. De las tres, es la única inmortal y su sitio se encuentra en la redonda cabeza, dado que su forma es esférica, que es la más perfecta de las formas. El siguiente alma es el alma irascible, a la que pertenecen los afectos nobles, como el coraje, la ambición, el valor y la esperanza. Reside en el corazón y su forma es casi esférica. Y por último tenemos el alma concupiscible, que es la que más quebraderos de cabeza nos trae a los humanos. En ellas nacen el instinto de conservación, el apetito sexual, el gusto por el placer y la aversión por el dolor. ¿Y dónde reside? Pues en el bajo vientre. Platón explicó esto como él bien sabía, en forma de mito. Este mito decía que las tres almas son un tronco de caballos, en el que el alma racional es el conductor del carro y que tiene que armonizar los impulsos de dos caballos. Uno dócil que sería el alma irascible y otro terco y obstinado que sería el alma concupiscible. Bonito, ¿verdad? ¿Veis cómo hay vida más allá del mito de la caverna? ¡Ay! Pues escucha que ahora viene una curiosidad de Platón. Algunos estudiosos señalan que el cristianismo primitivo y la cultura hebrea de la época carecían de un concepto de alma inmortal. Así que las referencias a alma o espíritu y a su inmortalidad que vemos en los evangelios serían producto del mestizaje cultural del cristianismo con la filosofía neoplatónica vigentes a principios de nuestra era. Es decir, que lo más cristiano del cristianismo no viene de Cristo, sino de Platón. Llegados a este punto, hay que reconocer que Platón consiguió integrar con gran ingenio y precisión elementos religiosos, médicos y filosóficos en una teoría que explica perfectamente bien las líneas maestras de lo que constituye nuestra vida psíquica. Y desde aquí os digo que Platón constituye una lectura absolutamente recomendable. Y después de haber visto este vídeo comprenderéis por qué a muchos de sus discípulos, entre los que yo me incluyo, nos duele tanto el saber que Platón muriera por un ataque masivo de ladillas. Ojo, que seguramente desde el punto de vista de la zoología, que yo no lo sé, estos bichos no puedan matar a nadie. Pero cabe pensar que a Platón se lo comiera la mismísima idea de ladilla. Y eso ya son palabras mayores, ¿eh? Espero que hayáis conocido un poco más a Platón aparte del mito de la caverna. Y si quieres saber un poco más sobre la muerte y la obra de los filósofos, ya sabes, suscríbete, déjame un comentario si te ha gustado y comparte nuestra filosofía. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós, filósofos!